Buenas noches, ingeniero, compañeros presentes. En esta oportunidad les voy a exponer sobre lo que son los cursores. Mi grupo está integrado por mi persona, Kelka Gabriel, John Cristian, Mañeri Carrasco, Jean Carlos, Curolimache, Emerson, John, Yura Quispe, Jean Carlos. Y para empezar comenzaremos con una frase motivadora que dice: sucede más de lo que te imaginas, porque no se trata solo de ingeniería y ciencia, también está el arte. Esto fue citado de Steve Jobs. Bien, comencemos. ¿Qué son los cursores en SQL Server? Los cursores en SQL Server son unos elementos que representan un conjunto de datos y es utilizado por una consulta de SQL. Los cursores permiten recorrer fila a fila y leer, eventualmente modificar dicho conjunto de resultados. En otras palabras, los cursores más que nada se podría decir que son consultas largas que se pueden almacenar, ¿no? Para la parte de declaración, el primer paso constará en la declaración del cursor. Es donde se indica, junto con el nombre del cursor, la consulta. Asimismo, esta representará otras características que son de suma importancia. A continuación mostramos un ejemplo de la declaración del cursor, donde el primer comando es declare. Aquí va el prod info, es el nombre del cursor, lo declaramos como cursor. Sigue el for select, o sea, lo que vamos a seleccionamos aquí lo que dice name. Este name representa la columna que vamos a tomar de la tabla, y el from significa de, y aquí mostramos el production.product, quiere decir, este es el nombre de la tabla de donde se va a tomar la columna name. Aquí tenemos una breve descripción, dice donde prod info representa el nombre del cursor y la sentencia select product number name from production.product, que es el mismo conjunto de datos. A continuación mostraré otro ejemplo del comportamiento del cursor, donde primero, como anteriormente mencionamos, declaramos el nombre del cursor como cursor, y en este caso va a ser solamente de lectura, por eso dice read only. For select el name. El name otra vez se repite, en este caso va a ser, como ya les dije, el nombre de la columna. Y from production.product, que es el nombre de la tabla. Este indica que el cursor solo está en modo lectura, ya que después de la palabra del comando cursor solo se puede usar read only. Bien, para aperturar, ejecutará la consulta definida en el paso previo y cargará los mismos datos. La segunda, la función open de TSQL permite ejecutar con open continuamente del nombre del cursor. Tercero, la instrucción fetch permite ejecutar dicha operación utilizando la sentencia into en combinación. Sería fetch next from product info, el nombre del cursor, into, cuya sentencia se toma la siguiente fila de resultados del cursor y aloja en una variable. Para esto también tenemos que crear nuestra variable, ¿no? Por otra parte, otro comportamiento es el cierre del cursor. En este cierre del cursor consiste en la liberación de registros tomados por el mismo, o sea, el cursor. La sentencia close cerrará el cursor abierto y sintaxis es la siguiente, ¿no? Close y seguido del nombre del cursor. Otro también es el desalojo del cursor. Permitirá eliminar la referencia del cursor definido, lo cual es el siguiente: dealcate prod info. Estos dos últimos son necesarios, ya que a nosotros al usar los cursores vamos a necesitar varios recursos, ¿no? Más que nada la memoria. Y después de cerrarlo y desalojar el cursor, se van a liberar los recursos que ya tal vez ya no se estén utilizando. Bien, como siguiente tenemos otro ejemplo de cursor ya un poco más extenso, ¿no? Y a continuación se da a conocer los pasos descriptivos. De la misma manera crearemos un ejemplo más simple de un cursor, el cual recorrerá la tabla production.product description, y lo cual es, como les mencioné en las diapositivas anteriores, primero tenemos que declarar nuestra variable, ¿no?
Declaramos la variable y le damos un tipo de valor n bar de 400 caracteres. Declaramos el nombre del cursor como cursor for select y acá el nombre de la columna. From production.product description del nombre de la tabla. Aquí se muestra el comando open para abrirlo y para luego recorrerlo. Open product info fetch next from product info, a lo cual se va a guardar en nuestra variable que ya creamos al inicio, description. While fetch status igual 0. Este comando, como aquí tenemos en el cuadro de este color morado, nos describe, ¿no? En el ejemplo muestra el uso de la variable ya mencionada para la verificación de la existencia de la fila leída por parte de la sentencia fetch next. A continuación viene un begin print para imprimir la variable fetch next from prod info into @description para que se almacene también en nuestra variable y la vaya recorriendo, ¿no? Desde aquí, desde begin hasta aquí. Luego procedemos a terminar la consulta, así por así decirlo. Continuamos a cerrar con close product info para cerrar el cursor y como último desalojarlo, ¿no? Con product info. Bien, le doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Prosiguiendo con la exposición, lo que tenemos es una pregunta que nos dicen: ¿por qué amplían el procedimiento de resultados? Primero es porque permiten situarse en filas específicas el conjunto de resultados. También es porque recuperan una fila o un bloque de filas de la posición actual en el conjunto de resultados. También aceptan modificaciones de los datos de las filas en la posición actual del conjunto de resultados. A su vez, aceptan diferentes grados de visibilidad para los cambios que realizan otros usuarios en la información de la base de datos que se presenta en el conjunto de resultados. Y también proporciona instrucciones, trunks, SQL en scripts, procedimientos almacenados y desencadena el acceso a los datos de un conjunto de resultados. Recorre una tabla y modifica algunos campos. Hacer un backup de los datos de la tabla en base a los datos de producción. También tenemos lo que son los pasos para realizar un cursor, que son pues declarar un cursor, abrir un cursor, leer datos del cursor y cerrar el cursor. Acá en el siguiente diapositiva lo vamos a ampliar más el concepto. Cuando nos dice declarar cursor, en esta parte declaramos variables y devolvemos un conjunto de valores. Abrimos el cursor en esta parte inicial, del cursor. Para recuperar los datos se utiliza fila por fila desde un cursor. Cerrar el cursor, esta es una parte de salida del cursor y se usa para cerrar un cursor. Desalojar. En esta parte eliminamos la definición del cursor y liberamos todos los recursos del sistema asociados con el cursor. Y también está lo que tenemos nuestra sintaxis, que es declarar, ponemos el nombre del cursor, el cursor en global o local, forward, online y lo demás, pues, no, más adelante ya se va a explicar con respecto a la sintaxis. Este es más o menos un ejemplo que se va a utilizar. Prosiguiendo, dice el alcance del cursor. Microsoft SQL Server admite las palabras clave como global y local, como estuvo en la sintaxis, en la instrucción de declarar un cursor para definir el alcance del nombre del cursor. Ahora, ¿qué significa global? En el SQL que especifica que el cursor es global para la conexión, es decir, se puede usar en cualquier momento y por cualquier procedimiento. Trigger, función o consulta en la sesión. Local especifica que el cursor es local para el procedimiento almacenado, el desencadenador o la consulta que contiene el cursor. Las desventajas de usar cursores es que los cursores consumen muchos recursos, pueden bloquear tablas, son lentos, no son tan fáciles de usar como otros métodos para hacer lo mismo, como por ejemplo el while y el CTE.
Pero también los cursores permiten realizar una serie de tareas que con otros métodos no podríamos hacerlo. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando, les voy a explicar lo que son los tipos de cursores. En Microsoft SQL Server admite 4 tipos de cursores, los cuales son Static, Fast Forward y Dynamic. Y también está por último lo que es KSet. Bueno, en el Static es un cursor estático, el cual está llena del conjunto de resultados durante la creación del cursor, y el resultado de la consulta se almacena en el caché durante la vida útil del cursor. Segundo, lo que es el Fast Forward. En este tipo de cursor es predeterminado. También es idéntico al estático, excepto que esta se desplaza hacia adelante. También tenemos lo que es el Dynamic, el cual es el cursor dinámico. Las adiciones y eliminaciones se muestran más visibles para otros en la fuente de datos mientras el cursor está abierto. Y por último tenemos lo que es el KSet, el cual es similar al cursor dinámico, excepto que podemos ver los registros en otros o los registros que otros agreguen. Si otro usuario elimina un registro, es inaccesible desde nuestro conjunto de registros. También tenemos las opciones de recuperación de datos en cursores. En Microsoft SQL admite los siguientes 2 tipos de recuperaciones de datos, lo que es el forward only, y en esta se especifica que el cursor solo se puede desplazar desde la primera hasta la última fila. También tenemos lo que es el scroll, el cual proporciona 6 tipos de opciones para obtener los datos, los cuales son first, last, period, next, relative y absolute. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los tipos de bloqueo en un cursor. El bloqueo es el proceso en el cual la base de datos restringe el acceso a un entorno multiusuario. En esta tenemos 3 tipos, el cual es el read only, el scroll loop y el optimistic. En el primero, en el read only, en esta se especifica el cursor que no se puede actualizar. En el segundo se proporciona la integridad de datos en el cursor. Prácticamente aquí se especifica que el cursor bloqueará las filas a medida de que se lean en el cursor para garantizar que las actualizaciones o eliminaciones realizadas con el cursor tengan éxito. Y por último, en el tercero, se especifica que el cursor no bloquea las filas a medida de que se lean en el cursor. Por lo tanto, las actualizaciones o eliminaciones realizadas en el cursor no tendrán éxito si la fila se ha actualizado fuera del cursor. Siguiente diapositiva. ¿Qué sentencias debemos tener en nuestro script de cursores? Aquí, bueno, es una gran variedad. Por ejemplo, tenemos el declare, el cual puede ser continuidad de los pedidos o el ID de los pedidos que tengamos o con los cuales estemos trabajando. También con los ítems de los cursores, igual los cuales estamos tomando en el trabajo o en lo que estamos realizando. Bueno, aquí también puedes preparar los cursores y dar instrucciones con el select. También está el for, el select, el from, el where. Y bueno, lo primero que debemos de hacer al declarar el cursor, en este caso hemos puesto el nombre de los ítems del cursor, en este caso ítems / cursor. Luego se asigna la sentencia, el cual es select, que contiene los registros de las tablas de los pedidos. Aquí seguido tenemos lo que es open, más seguido del ítem de los cursores, el fetch next from, seguido del ítem de los cursores, más el into y seguido del ID de los pedidos. El while, que es seguido del fetch del status, igual 0. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es realizar la búsqueda, y si en caso saliera bien, vamos a por lo que es el siguiente, lo cual es el begin. Luego de esto seguimos a lo que es ejecutar las sentencias del lugar.
con el fetch next from y más seguido de los ítems del cursor, lo cual está representado con ítem barra baja cursor más el into más el ID de los pedidos. Y luego seguimos con el end, luego con el cursor. Con el cursor cerramos lo que son los cursores con los cuales se está trabajando. Y por último el dial local, lo que es seguido de los ítems de los cursores. Luego de esto liberamos la memoria designada al cursor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, en el ejemplo mi compañero les va a dar una demostración. Bueno, seguidamente mi persona les va a explicar acerca de lo que vamos a hacer una demostración de lo que son los cursores. Primeramente vamos a seleccionar de una base de datos que tenemos creada. En mi caso yo tengo seleccionado lo que es ventas UNH de lo que hicimos en clases. Primeramente vamos a usar lo que es ventas. Y de lo que es el comando Go para que pueda ir hacia esta base de datos de lo que está ventas y poder declarar dentro de ahí y abrir lo que vamos a trabajar. Seguidamente vamos a poner lo que es el comando de lo que vamos a declarar. Con el comando declare, vamos a crear un nombre de lo que sea un cursor. Por ejemplo, en este caso vamos a poner lo que es cursor y cursor. Seguidamente vamos a poner el for select de lo que vamos a seleccionar de la tabla comprador, por decir. Ya tenemos declarado lo que vamos a hacer hacia la tabla comprador. Seguidamente vamos a poder abrir lo que es nuestro cursor con el comando open y el nombre del cursor. En este caso creamos con cursor 1 y lo pulsamos con cursor 1. Creamos otro comando, lo que vamos a poder dentro de eso, lo que vamos a poder es navegar con el comando fetch. Fetch next. Next nos quiere decir que va a navegar línea por línea dentro del cursor que estamos creando. Fetch next from y el nombre que hemos creado en este caso es cursor. Este comando nos permite navegar línea por línea dentro de lo que estamos dentro del cursor comprador. Seguidamente vamos a crear lo que es el comando de cerrar con el comando open y seguidamente con el nombre que hemos creado. Y para poder borrar o eliminar de la memoria nuevamente vamos a utilizar lo que es el comando de allocate y seguidamente del nombre del cursor lo que hemos creado. Listo. Ahora sí vamos a hacer una demostración. Lo vamos a ejecutar dentro de nuestra base de datos. Ya. Ahora vamos a pasar lo que es la ejecución dentro de nuestra base de datos. Seleccionamos lo que es declarar y más el cursor que vamos a seleccionar y ponemos en ejecutar. Vemos que se ha completado. Quiere decirnos que ya vamos a poder navegar dentro de lo que es la tabla navegar de la tabla comprador. Lo pulsamos en Open Cursor, vamos a abrir el cursor y para poder navegar lo pulsamos lo siguiente, lo ejecutamos siguiente línea de código, lo que es Fetch Next From Cursor 1. Esto nos quiere decir que va a navegar línea por línea. Como vemos en la demostración, está el primer número que es ID 1, lo que es el nombre Ezequiel, apellido y dirección. Si, seguimos en lo que es ejecutar y nos da lo que es el ID número 2. Seguimos ejecutando el ID número 3, seguimos ejecutando el ID número 4 y así hasta poder
a poder completar todo la lista de tabla que tenemos. Ya. Ahora, para poder cerrar esta tabla que hemos creado, ponemos el close cursor 1. Y si queremos borrar dentro de la memoria que hemos almacenado, solamente le ponemos el de OK. Y ya la está eliminado. Siempre es bueno cerrar esto, puesto que si lo ejecutamos de nuevamente cuando estamos navegando, nos va a aparecernos error, puesto que no se ha eliminado dentro de lo que es el almacenamiento. Bueno, y eso sería toda una pequeña demostración de lo que son los cursores dentro de la base de datos. Prosiguiendo con la exposición, por otra parte vamos a tocar lo que viene a ser cómo se construyen los cursores en SQL. La sintaxis para definir un cursor es la siguiente. Declare seguidamente el nombre del cursor. For es más la especificación de la consulta. Ejemplo. Declare mi cursor for select número de empleado, más el nombre, el puesto y el salario. From empleados. Where número de departamento es igual a informática. Seguidamente tenemos lo que es activar un cursor. Para abrir o activar un cursor se utiliza el cursor open. El ejemplo es la siguiente: open seguidamente con del nombre del cursor. Y al abrir evalúa la consulta que aparece en su definición, esto utilizando los valores actuales de cualquier parámetro referenciado. Por otra parte, viene a hacer lo que es recuperar filas del cursor. Se utiliza la cláusula fetch para la recuperación de la fila, y el ejemplo es la siguiente: fetch más el nombre del cursor, into la lista de variables. Por otra parte, viene a hacer lo que es cerrar el cursor. Para cerrar un cursor se utiliza el comando close, y el ejemplo es la siguiente: close más el nombre del cursor. Seguido, para eliminar el cursor se utiliza el comando drop cursor, y el ejemplo es drop cursor más el nombre del cursor. Abrir un cursor y recorrerlo. Esto se hace de la siguiente manera: se declare empleado cursor, cursor for, luego select last name, first name, from not win employees, where last name, like open employee cursor, fetch next from el empleado más el cursor, while next from el empleado más el cursor. Pasamos a lo que es fetch next from el empleado, el cursor, y cerramos close el empleado, el cursor. Abrir un cursor e imprimir su contenido. Set no con on declare out it varchar 11, out f9 varchar 20, out el name varchar 40, message varchar 80, title varchar 80. Print seguido al informe de las autores de UDAT. Declare el cursor autores, cursor for, select out it, out f9, out el name, from autores. Where style es igual a ut, order b, out it, open autores, cursor. Fetch next from, cursor autores. Into out it, out if name, out il name. De esta manera, ingeniero, estamos concluyendo con la exposición. Gracias.